441 Terror del espacio exterior. Capítulo 441 Terror desde más allá del cielo. El coronel Wang y su grupo estaban ocupados con el entrenamiento. Asimismo, los científicos de la STAR también estaban muy ocupados, al igual que la base de entrenamiento de la STAR, que apenas se había terminado una semana antes. El lugar y el equipo no estaban listos desde el principio. Por ejemplo, algunas funciones de la armadura interior y exterior solo tenían un nombre. Los soldados rasos creían que estaban discapacitados, pero en realidad, todavía estaban en fase de investigación o prueba y no se les había instalado en absoluto. Una vez al mes se realizaba una pequeña mejora. Podría decirse que el entrenamiento de los soldados y el desarrollo del equipamiento iban completamente de la mano, lo que sonaba un poco como si fueran conejillos de indias. Sin embargo, no había de qué preocuparse. 200 millones de miembros del equipo de investigación de la industria armamentística, junto con un proceso de inspección completo y datos de la civilización del cristal negro, hicieron que todo fuera muy seguro y confiable. Esto también se debió a la aceleración de la nave espacial y a su nueva construcción. En este momento, Chu Xian podía recuperar más de 200 estrellas al día, y al ritmo actual, podría volver a ascender en 2 años. Justo después de terminar un festín estelar, Chi envió un mensaje. Se ha descubierto el sistema planetario natal de la civilización Ser, designado DC-001. ¿Finalmente lo encontraste? Durante el periodo del Gobierno Unido, se obtuvo información sobre los Zerg a través de una madre de la civilización parasitaria. Después de eso se los encontró algunas veces más, pero Chu Xian nunca les prestó atención. Nunca buscó deliberadamente su planeta natal. Ahora, gracias a la labor pionera de la nave espacial estelar, un encuentro accidental también resultó conveniente. Bien, la base de entrenamiento de combate de la flota unida estaría aquí. Era algo débil, pero no estaba preparada para una guerra de gran envergadura. Era simplemente un campo de batalla de baja intensidad. Un minuto después, mirando el sistema del planeta natal Ser, Chu Xian sonrió. Sin duda saben jugar. Vio que toda la estrella estaba rodeada por una gran cantidad de planetas que habían movido, densamente agrupados, y que la estrella era bastante famosa. VY Canis Majoris, descubierta por astrónomos terrestres antes del cataclismo, se encontraba a 3.900 años luz del sistema solar, y su masa era mayor de lo estimado. Tenía 23 veces la masa del Sol. Pertenecía a una hipergigante roja extremadamente rica en oxígeno, con duras condiciones de vida, y su luminosidad y temperatura superaban con creces las de las estrellas ordinarias. Y estaba rodeada por un gran número de nebulosas de reflexión. Los humanos aquí ascenderían en segundos. Pero para los Zerg fue bastante adaptable, incluso utilizando la nebulosa de reflexión como capa de protección, lo cual tuvo un buen efecto. Chi, aquí, bloquea todo el espacio cósmico del sistema estelar principal de VY Canis Majoris. Solo permite la entrada, no la salida. Sí, el bloqueo espacial a gran escala no era difícil, pero rara vez se utilizaba. Los soldados de la flota unida aún no se habían entrenado para la fase de combate real. Por lo tanto, lo bloquearían primero, dando al sistema del planeta natal Zerg algo de tiempo para prepararse para la guerra. Durante el periodo del Gobierno Unido, los Zerg habían estado persiguiendo a la civilización del monstruo de bambú, muy cerca de la Tierra, lo que ya representaba una declaración de guerra. Dado que ya eran enemigos, no había necesidad de ser educados. Su capacidad reproductiva era fuerte, lo cual era bueno. Solo temían que no hubiera suficiente para que los soldados consumieran. Boom, auge. Ese día, tras la explosión de decenas de naves de guerra, el alto mando del sistema planetario natal Ser quedó atónito. Fueron bloqueados. No podían salir, pero sí podían entrar. Sin importar el método que utilizaran, no pudieron superar esa barrera. Prepárense para la guerra. Prepárense para la guerra. Máxima preparación para el combate, armas fuera de los almacenes, la industria militar en plena ebullición, igual que en las civilizaciones que habían invadido anteriormente. Sin embargo, tras esperar un largo rato, ningún enemigo atacó. 1 mes, 3 meses, 8 meses, 9 meses. Justo cuando pensaban que ningún enemigo vendría jamás, en cierto día del 12º mes presenciaron el terror que venía de más allá de los cielos. 442 En este mundo suceden cosas buenas. Capítulo 442 El mundo da vueltas. Las figuras entraron desde más allá de la barrera. Grandes, pequeños, los gordos, los delgados, así es, describía a individuos no acorazados. Sin decir una palabra más, largaron hacia adelante. En el planeta natal de los Zerg, al ver esta situación,
El gigantesco emperador Zerg ordenó inmediatamente. Cargar. Ataque. Negociar no era su estilo, ni tampoco era arrogancia, y mucho menos una tontería, enfrentarse a alguien que no tiene remedio. En cambio, entendieron una cosa muy claramente: la otra parte no tenía ningún interés en negociar, de lo contrario, no se habría prolongado hasta ahora. Dado que ese era el caso, era mejor atacar primero. Enormes haces de luz se dispararon hacia el enemigo. Algunos fueron disparados desde acorazados, otros desde planetas. Auge, auge. En apenas unos segundos, llegaron los ataques y rayos de alta energía de varios cientos de millones de grados envolvieron a todos los oponentes. Les dimos. No pares. Liberaron energía frenéticamente. Bajo semejante ataque, incluso los planetas podrían ser aniquilados instantáneamente dentro del área envuelta por los haces de luz. Impresionante. Tan alto es el nivel de energía, tan altas las temperaturas, y aún así no pueden atravesar el escudo de distorsión de la constante espacial de la armadura externa. Jaja, me siento como Zanaas. Al escuchar las voces entusiasmadas de los miembros de su equipo, el coronel Wan también se sintió muy emocionado. El espacio que lo rodeaba se distorsionó violentamente. No te dejes engañar por el inmenso poder de los haces de luz que se aproximan. Incluso podían atravesar planetas sin esfuerzo. Sin embargo, frente al escudo constante de la armadura externa, sus ataques se volvieron ineficaces. Los rayos lo esquivaron sin tocar ni una sola hoja. Olvídese de este nivel de ataque, incluso 10 veces más fuerte sería inútil. El escudo constante ni siquiera necesitó aumentar su potencia para hacer frente a la situación, porque no necesitaba bloquear, sino solo distorsionar el espacio. El coronel Wang extendió la mano. Los rayos de luz atravesaron sus dedos como granos de arena, dejándolo ileso. Aquella sensación era increíblemente maravillosa, como la de un dios. Pero eso era solo una idea. ¿Dios? No, esto se llama ciencia. Prepárense para aterrizar en el planeta objetivo. Recuerden, esta es una zona de entrenamiento en espacios reducidos. No destruyan todo el planeta, otros también necesitan entrenar. Sí, entendido, no se preocupe, capitán. Me contendré. Al tratarse de una zona de combate para principiantes del cielo estrellado y el primer escenario para la tercera fase de entrenamiento, el caos no estaba permitido. Cada persona tenía un límite máximo regulado en el número de asesinatos por sesión. Si morían demasiados, ¿qué harían las personas que vivieron después? Si una zona para principiantes perfectamente buena se agotara en pocos días, sería un desperdicio. Zas, silbido, desafiando los potentes láseres, un gran número de personas salieron corriendo de los haces de luz. Ni un rasguño. Ataque ineficaz. En el planeta natal de los Zerg, al presenciar esta escena, guardaron silencio durante un largo rato. Ya habían utilizado una de sus armas más poderosas. Sin embargo, ni siquiera le habían arrancado un solo pelo al oponente. Esta escena me resultaba tan familiar. Sí, era la misma sensación que tenían al invadir algunas civilizaciones planetarias atrasadas, solo que esta vez los papeles estaban invertidos. Se habían convertido en los Nativos. En el pasado, cuando se enfrentaban a los Nativos, las espadas anchas, las lanzas, las bombas nucleares y la artillería que impactaba en sus acorazados apenas conseguían arrancarles algo de pintura. Ahora, sus ataques contra los visitantes extraterrestres parecían no causar ni siquiera un desconchado en la pintura. Posteriormente, el alto mando de la civilización Zerg observó impotente cómo el otro bando aterrizaba en un planeta, y la batalla resultó ser igual de familiar. Una masacre unilateral, imparable, lo que se siembra de recoge. 3 días después, al ver huida tras huida de enemigos que venían a acumular experiencia, los Zerg finalmente comprendieron una cosa. Nos hemos convertido en presas enjauladas, y encima estamos en la maldita zona de principiantes. Quedaron profundamente desanimados, un dolor mayor que el de ser asesinados directamente. 443 Aparición como invitado. Capítulo 443 Aparición especial. Llegaron ola tras ola. Ola tras ola se fue. Era como si estuvieran de vacaciones, sin siquiera preocuparse por sus acorazados, soportando los ataques y simplemente divirtiéndose. Frustrante, indefenso, qué fastidio. Si esta era su zona de principiantes, ¿qué era él? ¿Un jefe principiante? Después de deshacerse de los peones, ¿era el momento de luchar contra el jefe de la aldea de principiantes? Antes ni siquiera era capaz de encontrar un oponente con un telescopio. Ahora, lo estaban golpeando brutalmente en su propia casa. Nunca cedas, nunca te rindas, lucha a muerte. Los gritos eran ensordecedores y sus subordinados estaban envalentonados.
Debido a sus características raciales, la civilización Zerg, de menor rango, carecía de emociones. No sentían miedo ante ningún enemigo, lo que los hacía muy fáciles de engañar. Mientras tanto, el emperador Zerg reflexionaba sobre cómo evitar ser arrastrado y brutalmente golpeado. La sola idea de esa escena le resultaba vergonzosa. Su cuerpo era grande, pero los puños del oponente eran duros. Si se encontraran, probablemente lo lanzarían por los aires de un puñetazo y no bajaría en un buen rato. Demasiado brutal. El coronel Wan solo pasó 3 días subiendo de nivel en la zona de principiantes de la civilización Zerg. Su principal objetivo era experimentar el derramamiento de sangre. Experimentar personalmente una guerra de civilizaciones. Después, llegó a la segunda zona para principiantes, que se decía que era la civilización parasitaria. Eran rivales de la civilización Zerg y poseían extrañas habilidades. Podían parasitar diversos organismos a través de sus células. Humanos, ganado, insectos. Mientras se tratara de vida basada en el carbono, podía ser parasitada. Objetivo de la misión: encuentra y captura a una madre especial. No la mates, pero puedes golpearla ya que no hay muchos ejemplares. Como soldados, las tareas que deben realizar son variadas. Asesinato, rescate, en busca de... Por lo tanto, los programas de entrenamiento son mucho más complejos que simplemente matar a un oponente, ya que implican completar tareas específicas en diversos entornos complejos. Así que debe ser una dirección completamente nueva para la formación. Mientras tanto, en un planeta cercano. No, quiero volver, enciérrenme. Una madre gritó hacia el cielo. Ella había estado perfectamente bien en prisión, con comida y bebida todos los días, charlando con los insectos del vecino y molestando a 2 monstruos de bambú. La vida era despreocupada. Mientras no provocara esa existencia aterradora, y chichi, no habría ningún problema. ¡Qué gran vida! Ahora en realidad la echaron para que jugara a un juego de escape. Después de tantos años de descanso, verse obligado a trabajar fue muy incómodo. El cazador llegará al planeta en 10 minutos. Se oyó una voz fría, la del sistema inteligente del campo de entrenamiento. Al ver que protestar era inútil, ella no tuvo más remedio que obedecer. De lo contrario, no recibiría comida, y sería brutalmente golpeado. Rápidamente se adentró en la corteza terrestre, preparándose para cavar un laberinto donde esconderse. Si no la encontraban en 3 horas, recibiría una caja bento. Esa idea la llenó de motivación. Lo daría todo. Me encanta. Cavé con fuerza. 2 horas después. Quebrar. Una foto cuyo contenido era muy armonioso. El coronel Wand y los miembros de su equipo sonrieron, junto a una madre atada como un zombie gigante, con señales de haber sido golpeada. No había comido hoy, pero había engordado una tala. Si añadiera el gesto de la paz, el efecto cómico se maximizaría por completo. El coronel Wang acarició a la madre desanimada, sonriéndole y consolándola. Gordita, trabajaste mucho. La próxima vez seremos más amables, no te preocupes. La madre no quería hablar, solo volver a prisión. Esta gente eran demasiado inhumanos. ¿Cómo pudieron ponerle una mano encima a una criatura tan linda? De hecho, solo ella recibía ese trato y consuelo, ya que había estado prisionera de Chusien durante más de una década y ya estaba completamente domesticada. Esta vez se trató de una visita amistosa, traído al trabajo. Comer y beber gratis todos los días, para luego ser echados a la calle y ganarse la vida. Otra civilización parasitaria. Las madres no recibieron este tratamiento, ni tenían nombre, y se encontraban en un escenario de entrenamiento diferente. 10 palizas al día eran inevitables. 444 Nave espacial de agujero negro. Capítulo 444 La nave espacial del agujero negro. Así, las 2 civilizaciones que originalmente designaron el sistema solar como una zona pionera vieron cómo sus propias galaxias de origen se convertían en los nuevos campos de entrenamiento de la Alianza Estelar. Moliendo durante el día, moliendo por la noche, aportando su último rayo de luz y calor. En cuanto a la civilización de los monstruos de bambú, que en su día quiso usar a la humanidad como carne de cañón, no tuvieron suerte, porque su planeta natal había sido devorado hacía mucho tiempo por una transformación de hidrógeno, sin dejar ni una mota de polvo. La zona de principiantes 1 y la zona de principiantes 2 no eran, desde luego, todo lo que había. Enfrentarse a oponentes en estas 2 áreas era simplemente un calentamiento. Al año siguiente, el equipo del coronel Wang despejó sistemáticamente todas las zonas de entrenamiento. Zona 3, Zona 5, Zona 9, Zona 10. Los adversarios se hicieron cada vez más fuertes y las misiones se volvieron cada vez más complejas. Infiltración, rescate,
Demolición, una gran variedad de tipos que cambian a diario. Se les impusieron diversas condiciones restrictivas, especialmente después de la Zona 10, donde todos los oponentes fueron fabricados por la propia Alianza Estelar. Godzilla mecánico, bestia de metal líquido, alienígena en forma de energía. Esto era solo un aperitivo, constantemente aparecían todo tipo de enemigos imaginarios y métodos de ataque, y eran versiones mejoradas. 1 o 2 no suponían problema, pero todo el ámbito del entrenamiento estaba plagado de ellos. Cuanto mayor sea el número de zona, más similar será la fuerza de los oponentes a la suya. Solo al superar todas las zonas se considerará que el entrenamiento ha finalizado. El nivel individual en la zona 10 ya estaba a la par con el nuestro, y la zona 13 era aún más atípica, casi no lo logramos. Pero nuestros compañeros de equipo fueron increíbles. En efecto, si no hubiera sido por la cooperación del equipo intercultural, sinceramente no lo habríamos logrado. Fue también después de la zona 10 cuando las bátalas dejaron de limitarse a sus propios equipos reducidos y pasaron a implicar operaciones coordinadas entre múltiples civilizaciones. A partir de ese momento, la misteriosa confianza que tenían en su armadura interior y exterior comenzó a menguar. Cooperación, coordinación, solo entonces se podrían completar las misiones. Se decía que las tácticas de estos enemigos imaginarios existían realmente en la Vía Láctea, y que la Alianza Estelar las había simulado. Tan solo pensarlo era aterrador, tenían que trabajar duro para mejorar su poder de combate. Y era en ese momento, en el borde de la galaxia Vía Láctea. Esos objetos superrápidos han desaparecido de nuevo. La transformación del hidrógeno ha alcanzado 600 veces la velocidad de la luz, cubriendo sus fluctuaciones de fondo. No deberían acelerar de nuevo, ¿verdad? Oh, tal vez. Los científicos de la flota de la galaxia vecina ya no se atrevían a hablar. 600 veces la velocidad de la luz no era, sin duda, el límite del adversario, porque después de 600 veces la velocidad de la luz, 700, 800, 900, aparecieron 3 tipos de fluctuaciones de supervelocidad, aunque desaparecieron poco después, y solo una nave espacial estuvo involucrada. No hubo una aceleración a gran escala, pero también se podía inferir que el límite de velocidad del oponente no era en absoluto 600 veces. La realidad seguía demostrando que estaban equivocados. Los científicos también sintieron el dolor. De repente, una información apareció fugazmente en el detector, dejando a todos en estado de shock. 1000 veces. 1000 veces. Lo viste, una fluctuación 1000 veces más rápida que la velocidad de la luz. Estaban enloqueciendo, eso era 1000 veces la velocidad de la luz, y duró 6 horas completas antes de que la fluctuación desapareciera. El proyecto de la nave espacial de agujero negro de la Alianza Estelar había entrado en un frenesí de celebración. Éxito. La primera prueba de la nave espacial Black Hole, que viaja a 1000 veces la velocidad de la luz, se completó 5 meses antes de lo previsto. El cuerpo principal está en buen estado y el equipo funciona correctamente. Solo hay 3000 informes de errores, principalmente advertencias azules, solo 8 de nivel naranja y 1 de nivel rojo. Siempre y cuando se actualicen algunos equipos específicos se podrá finalizar. Los científicos estaban increíblemente entusiasmados. El plan era de 36 meses, pero ahora se había construido un barco experimental en 31 meses. Aunque hubo tantas advertencias, no se trataba de fallos importantes. Chusien también vino aquí. Todos han trabajado duro. En 3 meses necesito la nave espacial del agujero negro terminada. Una vez finalizada, todo el personal participante tendrá un mes de vacaciones. Sí, de hecho a muchos científicos no les importaban las vacaciones, los avances tecnológicos eran su sustento espiritual más delicioso. Descansar, aburrido, cada segundo debería dedicarse a la gran causa de la búsqueda de la verdad. 445 Promoción colectiva. Capítulo 445 Promoción colectiva. Ninguna sorpresa. 3 meses después. La primera generación de Moutars de agujeros negros maduros se finalizó oficialmente. Eran compatibles con versiones anteriores y podían utilizarse para viajes a velocidades de luz muy superiores a los múltiplos. De tamaño pequeño, más eficiente energéticamente, y estable. Sus diversas ventajas le permitieron reemplazar por completo la energía estelar. Y, aquí, fabricar 1000 Moutars de agujeros negros. Sí, porque era compatible con versiones anteriores. Las naves espaciales estelares existentes podrían ser reacondicionadas por completo con Moutars de agujero negro. En cuanto a las estrellas reemplazadas, no podrían desperdiciarse. Se utilizarían para alimentar los agujeros negros. Entre estos 1000 conjuntos de equipos,
800 conjuntos estaban destinados a barcos de transporte de recursos. Se debían fabricar 200 conjuntos para convertirlos en buques de guerra, que servirían en la flota unida, pero era evidente que esto no era suficiente, aunque sí era el límite vigente. Fabricar tan solo 1000 moutars de agujeros negros llevaría entre 2 y 3 años. Materiales básicos. Equipos de última generación. Cultivo de agujeros negros. Cada elemento requería tiempo, no podían aparecer de la nada. Y así, la era de la energía estelar entró en cuenta regresiva. Un mes después, cuartel general de la Flota Unida, zona de teletransportación. Han vuelto. El pelotón del coronel Wan salió del pasaje espacial. 3 años de entrenamiento para nuevos reclutas, los 2 últimos viviendo en el espacio exterior. Así es, nuevos reclutas. En la Flota Unida, este era el contenido del entrenamiento de los nuevos reclutas. En cuanto a los años de servicio previos, era irrelevante, porque el entrenamiento general simplemente no podía adaptarse a la guerra cósmica. Solo ahora podían ser considerados Garerus cualificados. Teniente Coronel Wan, calificación de entrenamiento básico de la Flota Unida excelente, puntuación total 298, cumplió con el estándar de ascenso especial, ascendido especialmente a coronel. Capitán Zhou Chien, calificación de entrenamiento básico de la Flota Unida excelente, puntuación total 243, cumple con el estándar de ascenso especial, ascendido especialmente a mayor. Regreso a la sede. Promoción colectiva. Esta era una ventaja de la Flota Unida siempre y cuando uno completara 3 años de entrenamiento básico y su calificación y puntuación cumplieran con los estándares. Podían obtener puntos de mérito militar para ascender, de segundo teniente a capitán, de capitán a mayor, y el coronel Wan, que había sido teniente coronel durante 6 años, más 3 años de formación básica, un total de 9 años, fue ascendido al rango de coronel. Por encima de eso estaría el nivel de general de brigada. Sin embargo, el coronel Wan ni siquiera se atrevió a pensarlo. Aunque era el nivel más bajo de general, todavía era general. Esto supuso un ascenso meteórico, probablemente solo posible tras 50 años de servicio. Por suerte, ahora la esperanza de vida era larga. Podría ascender lentamente hasta convertirse en general. Esto no era una mentalidad perezosa. Era simplemente un dicho. Si 50 años de servicio no le parecían mérito militar suficiente, serviría otros 50, 100, 200 años, al final lo conseguiría. Un soldado que no quiere ser general no es un buen soldado. En el fondo, en realidad, esperaba que los ascensos fueran más lentos, porque gran parte del mérito militar representaba la participación en guerras. Muerte, sacrificio. Inevitablemente los soldados no deben olvidar la guerra, no deben temer a la guerra, pero nunca deben gustarles, nunca deben anticipar la guerra. Después de la imposición de Rangous, recibió con gusto una semana de vacaciones y regresó al continente estelar una vez más, tan hermoso, tranquilo y encantador como siempre. Cuánto tiempo hacía que no olía el aroma de la hierba y las flores. Figuras volaban por el cielo. Auge, auge. El blindaje exterior fue entregado, pero el blindaje interior no fue recuperado durante el periodo de servicio. Por lo tanto, después de que el tren especial llegó a la capital del condado, le dio pereza tomar el autobús de enlace y voló directamente a casa. ¿Alguien tiene envidia? Entonces trabaja duro. Únete al ejército y protege. Esto también era una forma de propaganda. Claro que delante de familiares y amigos, solo utilizaba la función de vuelo de la armadura interior. Toda la demás información relacionada era confidencial, no se revelaría ni una sola palabra. 446 General Liu Peiqiang. Capítulo 446 General Liu Peiqiang. En ese momento, ya había llegado el año 2093. En el pueblo, patio, el coronel Wan no había dormido tan plácidamente en mucho tiempo. La ventana de la habitación daba al huerto del patio trasero, y el intenso aroma a fruta impregnaba el aire. Gusi, gusi. En algún momento indeterminado comenzó a caer una lluvia ligera, lo que hizo que la temperatura bajara bastante. Su esposa estaba cocinando abajo, y su hija ya se había casado e incluso tenía un nieto. La primera mitad de su vida estaba completa. El resto, todo era ganancia. 10 minutos después, estaba desayunando. A día de hoy, el reclutamiento de la Flota Unida Star Paganir está completo, alcanzando el objetivo de 10.000 millones. La siguiente fase de reclutamiento comenzará en 3 años. Al leer las noticias, el coronel Wan sonrió. 10.000 millones. Él también era uno de ellos. Simplemente no sabía qué tarea le asignarían después de su permiso. Al ver que la Flota Unida había completado sus filas, muchos de los que querían unirse solo podían esperar al siguiente grupo. 3 años. No mucho.
La idea del poder de una forma de vida de tercer nivel y la capacidad de volar libremente con equipo básico lo llenaron de motivación. La política de Star ya había dejado claro que la Flota Unida era la principal fortaleza de las Fuerzas Armadas del futuro, y que sus beneficios eran los mejores. Además, para ascender, solo se podía unir a la Flota Unida. Actualmente, el sistema militar de Star tenía 3 niveles. Primer nivel, Flota Unida. Segundo nivel, Fuerza Militar Convencional. Tercer nivel, nivel de reserva. Los 3 rangos tenían límites diferentes. Por ejemplo, un soldado de reserva, si comenzaba desde abajo, solo podía ascender hasta el rango de mayor. Las fuerzas militares convencionales también tenían un límite máximo. Teniente general. Solo el rango más alto de la Flota Unida representaba la cúspide de la jerarquía militar de Star. Este fue un aspecto clave de la reforma militar de hace 3 años. Podría decirse que unirse a la Flota Unida era el sueño de todos los soldados en ese momento. Justo después de las noticias sobre la Flota Unida, llegaron más noticias procedentes del ámbito militar. Hoy, Chu Xian, miembro rotatorio del Comité Supremo de Toma de Decisiones, asistirá a la ceremonia de ascenso de este año para tenientes generales y rangos superiores. El número total de ascensos es de 321. Entre ellas, la civilización terrestre cuenta con 23 ascensos este año, mientras que el resto provienen de otras civilizaciones dentro de la Alianza. La ceremonia completa se transmitirá en vivo a las 10 de la mañana. Esta noticia atrajo mucha atención. Los ascensos a puestos generales se producían todos los años. Sin embargo, el número de tenientes generales y rangos superiores siempre había sido muy reducido, a veces incluso de un solo dígito, no solo porque no hubiera muchos puestos de alto nivel, pero también porque había muy pocas guerras, lo que hacía que el progreso, basado simplemente en la acumulación de años de servicio, fuera muy lento. Más de 300 a la vez, abarcando todas las civilizaciones subordinadas, era sin duda una cifra considerable. Sin embargo, al coronel Wang, que estaba viendo las noticias, le pareció perfectamente razonable. Los que fueron ascendidos en esta ocasión procedían principalmente de la Flota Unida. Una fuerza bélica multicivilizacional recién formada no podría tener únicamente humanos como generales, inevitablemente sería necesario ascender a personas de otros mandos. Anteriormente, debido al reclutamiento y la capacitación continuos durante el periodo preparatorio de 3 años, muchas personas de otras nacionalidades tenían puestos pero no rangos. Estos 3 años eran para preparación y para realizar pruebas. Ahora que la prueba había terminado, era el momento de otorgar el reconocimiento. Casi 300 oficiales militares extranjeros de alto rango con el grado de teniente general o superior, pueden parecer muchos, pero comparado con el número total de efectivos de la Flota Unida, era una cifra bastante común. Un ejército de 10.000 millones. Más de 300 con rango de teniente general o superior. Eso es mucho. Un teniente general por cada decenas de millones de soldados. Si esto hubiera ocurrido antes de la catástrofe, sería una hazaña increíble. En aquel entonces el ejército global solo contaba con decenas de millones de efectivos, por lo que las filas militares de Star aún tenían un valor significativo. Igual que el rango de coronel, actualmente estaba siendo entrenado como miembro de una fuerza de operaciones especiales, con pocos subordinados, solo poco más de 100 élites de diversas civilizaciones. Pero si fuera trasladado a otro puesto como logística o una fuerza de guarnición, sería capaz de gestionar a más de 100.000 soldados. Sin embargo, creía que no estaba capacitado para eso, seguía prefiriendo ser una bayoneta. El viceministro Liu está en la lista. Cuando se anunció la lista de ascensos para el bando terrestre, el coronel Wang la examinó con más detenimiento. Se trataba, en efecto, de Liu Peiqian, el actual primer viceministro del Comando Central, Departamento de Capacitación, en esta lista de ascensos. General Liu Peiqian, 447 nuevo ministro. Capítulo 447 Nuevo ministro. 10 de la mañana. Innumerables espectadores se congregaron frente a sus telebasars, más de 100 civilizaciones observaron, tras haber esperado mucho tiempo por este día. Como civilizaciones subordinadas, en realidad estaban bastante nerviosas. Para vivir bien, tenían que ganarse el reconocimiento de la civilización dominante, y una parte crucial de ello era integrarse en sus fuerzas militares. El rango militar era un símbolo importante. Está empezando. ¿Es este miembro del Comité Chu Xian uno de los 19 miembros del grupo de la civilización superior? ¡Qué figura tan importante! En ese momento nadie se atrevía a subestimar esa cifra, ni siquiera a especular que lo que veían no era la verdad en absoluto. Quizás estaba disfrazado de una forma de vida basada en el carbono.
De lo contrario sería realmente imposible explicar cómo un ser humano, débil como la escoria, podía ser tan fuerte incluso si hacía trampa, tenía que seguir las leyes básicas. Bien, debe ser una existencia de poder incomprensible. Dentro de toda la sala de investiduras diversas formas de vida se encontraban dispuestas en círculo, no había asientos porque la diferencia de tamaño era demasiado grande. Algunos tenían cientos de metros de altura, algunos eran de tamaño atómico, y no todos ellos tenían estructuras corporales como manos y pies, así que sencillamente no se sentaron. Chu Xian se situó en el centro en la posición C muy visible. La mayoría solo lo conocía como uno de los 19 miembros del grupo, solo unos pocos altos funcionarios de la civilización sabían que era quien tomaba las decisiones supremas. Una sola frase determinó el destino. Poseía métodos propios de un dios. No preguntes. Si preguntas es porque ya habían sido golpeados antes, e incluso pensar en ello ahora todavía hacía temblar a algunos de ellos. Civilización del metal líquido Jinsan, comandante de la 9ª Legión de la Flota Unida, habiendo superado la evaluación, se le otorga el rango de general estelar. Civilización de energía oscura, Sang, comandante de la 8ª Legión de la Flota Unida, habiendo superado la evaluación, se le otorga el rango de general estelar. Uno a uno se fueron acercando y Chu Xian les confirió personalmente los rangos. Algunos, al ser demasiado pequeños, se ponían directamente un traje exterior estandarizado, de lo contrario, no se les podía ver a simple vista. Tras los generales estelares llegaron los almirantes estelares. Civilización del cristal negro Geometría, comandante adjunto de la Flota Unida, habiendo superado la evaluación, se le otorga el rango de almirante estelar. Al sufrir un delirio persecutorio en fase avanzada, además de investigar frenéticamente sobre armas, naturalmente también tenían que ordenar su uso. Por lo tanto, dentro de la civilización del cristal negro también había muchos individuos que poseían talento militar y sobresalían en la guerra interestelar. Tras convertirse en aliados, fueron enviados a trabajar, comenzando en un nivel muy alto. Para ser honesto, si no fuera por el establecimiento de la posición dominante de la civilización terrestre, el puesto de comandante de la Flota Unida probablemente habría recaído en ellos. En términos de estrategia, astucia y guerra, aunque la civilización terrestre cuenta con miles de años de experiencia bélica, con sus 36 estratagemas y el arte de la guerra de Sansa, la civilización del cristal negro había acumulado cientos de miles, incluso millones, de años de experiencia. Habían presenciado el auge y la caída de innumerables civilizaciones, extrayendo de ellas conocimiento y sustento. Había que admitirlo, eran realmente formidables. Civilización terrestre Liu Peiqiang, primer Samdartar del Departamento de Entrenamiento, habiendo superado la evaluación, se le otorga el rango de almirante estelar. Tras dar un paso al frente y ponerse las charreteras, Liu Peiqiang no pudo evitar suspirar ante la imprevisibilidad de la vida. Almirante estelar, un rango con el que antes ni siquiera se atrevía a soñar. Cuando era teniente coronel en la estación espacial, solo pensaba que si regresaba a la Tierra, como mucho sería recompensado con el rango de coronel, y luego trabajaría hasta jubilarse. Como máximo un general de brigada, también conocido como coronel superior. Más de una década después, se convirtió directamente en almirante estelar. Sin embargo, no estaba demasiado entusiasmado, ya que llevaba trabajando muchos años. Si se hicieran los cálculos, este año ya tendría 70 años. Aún conservaba ese nivel de serenidad. 2 horas después, concluyó la gran ceremonia de investidura transmitida en directo en su totalidad, que sirvió como evento para promover la integración de la civilización. Profundizó el sentimiento de reconocimiento y pertenencia entre las civilizaciones subordinadas. Y tan solo 3 días después. Felicitaciones, director Liu Peiqiang. Tras su ascenso a almirante estelar, Liu Peiqiang también aceptó un nuevo cargo, sucediendo a su superior y asumiendo el rol de director del Departamento de Entrenamiento. 448 Mejora del espacio. Capítulo 448 Actualización espacial. Asumió el cargo de ministro. No hubo banquet. Como alto cargo del Comando Central, tales prácticas no estaban permitidas, incluso normalmente volvía a casa a cenar todos los días. De todas formas, no estaba lejos. También se debió a que los subordinados predicaban con el ejemplo, lo que contribuyó a que el ambiente dentro de todo el sistema de servicio público del Star fuera excelente. Discreto y sencillo, práctico y dedicado, sin extravagancias. A Liu Peiqiang le gustó mucho este ambiente. Hacer bien su trabajo, trabajar horas extras ocasionalmente y ver cómo la fuerza del Star crecía continuamente ya era bastante satisfactorio. Y lo que es más importante, no hubo luchas internas.
Todos se esforzaban por hacer que la estrella se volviera más fuerte. Esa noche en las afueras de la ciudad de Baiyun, en el patio de Ancián, se preparó una comida sencilla para celebrar el ascenso y bebieron un poco de vino casero. Ancián, de 90 años, vivió una vida muy plena cada día. Él cultivaba la tierra, él cocinaba, él daba peisios, él cuidaba de sus 2 bisnietos, los hijos de Liu Chi, un niño y una niña, que ahora tenían 3 años y corrían por todas partes. Cada día era animado y bullicioso. Todas las cosas buenas deben ser protegidas con fuerza. Por lo tanto, Chu Xian seguía inmerso en un frenesí de actividad. Hace unos años, gracias al uso de la tecnología de reciclaje de estrellas, podía comer una vez al día. Comió concentrado en un periodo de tiempo. Sumado al estancamiento de la tecnología, su vida se había vuelto más pausada. Inesperadamente, se topó con la civilización del cristal negro, que hizo que toda la estrella volviera a ser como un reloj de cuerda, avanzando implacablemente. De este modo, se vio obligado a regresar a su estado original, manteniendo el funcionamiento de esta máquina de guerra y descansando 1 hora al día. Verificación teórica, pruebas de equipos, alimentación de agujeros negros. También tenía que acordarse de devorar estrellas y reclutar civilizaciones, estaba muy ocupado. En el cielo estrellado, pronto, habían transcurrido 6 años desde la última actualización del espacio dimensional y, finalmente, se habían acumulado suficientes recursos. Observando una estrella enana blanca no muy lejana, él siguió adelante. Crujido, un bacalao, el caramelo se había acabado. Finalmente se cumplieron las condiciones, y Chu Xian estaba algo impaciente. Sistema dada actualización. No hubo respuesta, solo acción. Tararear. Con una facilidad asombrosa, una ola cubrió todo el espacio dimensional, incluyendo el continente estelar y los 36 subespacios. Expandir, completado en 1 hora. No está mal, el radio del continente estelar alcanzó 1 millón de kilómetros, y los subespacios son 1/10 parte de eso, con un radio de 100.000 kilómetros. El límite superior para el número de subespacios ha aumentado a 66. Se pueden albergar más civilizaciones no aptas para vivir en el continente estelar. Se ha mejorado la estabilidad del espacio dimensional, y finalmente puede transportar agujeros negros de masa media y adquirir todos los datos relacionados. La energía crítica de los agujeros negros de baja masa puede proporcionar energía a naves espaciales que viajan a velocidades de hasta 1000 veces la velocidad de la luz. Los agujeros negros de masa media son aún más potentes, proporcionando energía crucial para naves espaciales que viajan a velocidades hasta 5000 veces superiores a la de la luz. La autoridad se ha mejorado y también se pueden percibir reglas dimensionales más estrictas. ¡Qué lástima! Aún no es suficiente. Parece que tendremos que esperar a la próxima actualización para tener un sistema de reglas que pueda resolver el problema de las naves espaciales que viajan a 10.000 veces la velocidad de la luz. La barrera de la luz 10.000 veces superior ya no es un límite cósmico normal, sino un límite dimensional. Romperla no será fácil. A Chu Xian le llevó bastante tiempo comprender los nuevos cambios. No hacen falta palabras. Un gran salto adelante. Con estos datos, la velocidad máxima de la nave espacial del agujero negro podría aumentar 1000 veces al año. Por supuesto, también había un límite que era de 5000 veces. Al dar un paso demasiado grande, volvió a quedarse atascado. Tenía los datos pero no el equipo adecuado. Igual que la vez anterior, estaba atascado. Por suerte se topó con la civilización del cristal negro. Pero la suerte no siempre sería tan buena. Debemos acelerar y alcanzar a la flota principal que huye. Tras haber experimentado los beneficios de la civilización del cristal negro, Chu Xian estaba bastante expectante. ¿Cuántos talentos especiales están limitados por el nivel de comprensión? Es posible que entre ellos existan algunas entidades con árboles tecnológicos extremadamente desequilibrados pero increíblemente útiles. 449 Las alegrías y las tristezas de cada persona no son las mismas. Capítulo 449 Las alegrías y las tristezas de cada persona son diferentes. Tras tantos años de viaje con el portal estelar y la nave espacial combinados, la distancia a la flota principal que escapaba era de tan solo 13.000 años luz. Parecía lejos, pero también estaba muy cerca. Por ejemplo, tras una integración y extensión continuas, una sola transmisión de Stargate podía alcanzar ahora 15 años luz. 2 Stargate significaban 30 años luz, y con un tiempo de espera de 3 días, el promedio era de 10 años luz por día. Y un año, 3.600. Si se añade la velocidad 1000 veces mayor de la nave espacial del agujero negro, un año equivalía a más de 4600 años luz. Además, la velocidad de ambos seguía aumentando.
La distancia de 13.000 años luz podría cubrirse en poco más de 2 años. 3 días después, los científicos, que habían estado sacrificando constantemente energía mental por las estrellas, quedaron una vez más aturdidos por una enorme y agradable sorpresa. ¡Qué grande! ¡Qué brillante! Era como una deslumbrante montaña del tesoro. Agujero negro de masa intermedia. Reglas dimensionales más estrictas. Y es un conjunto de datos completo y sistemático. Los stars son demasiado ricos. El líder de la civilización del cristal negro quedó increíblemente sorprendido. Se había incorporado hacía 3 años y trabajaba en investigación a diario. Él pensaba que los datos proporcionados anteriormente ya eran el límite de los stars, pero inesperadamente, una vez más le habían arrojado una montaña de oro. ¡Qué poco científico! ¿Qué clase de talento era ese, el de alcanzar directamente la esencia de la verdad? Él había pensado que su talento racial ya era increíblemente extraordinario. Sin embargo, las estrellas poseían una existencia aún más asombrosa, que desafiaba al cielo. Tenían los datos, pero no la tecnología. Era difícil de utilizar. ¿No es este el típico escenario de ver la respuesta de un vistazo y luego ir descifrando poco a poco el proceso de solución? Realmente quiero conocer a esa forma de vida que incluso los cielos persiguen para alimentar, pensó el líder. Pero aún así no se atrevía a preguntar. Claramente eso debería ser un secreto de Estado. Si preguntaba, podrían encerrarlo en una habitación oscura. Así que decidió no hacerlo y evitar problemas. Inmediatamente se unió a los demás científicos entusiasmados. Recogieron sus azadas y fueron a excavar la montaña de oro. Sonido metálico. Sonido metálico. La montaña era demasiado grande, demasiado pesada. Las azadas comunes no podían excavarla bien, y la civilización del cristal negro tenía dificultades para digerirla. Pero nadie se quejó de estar cansado. Si alguien te sirviera comida y te quejaras de que estaba dura, eso sería un acto imperdonable. En los próximos 6 meses. Producción. Actualizaciones de equipos. Un gran número de naves espaciales estelares fueron retiradas y mejoradas para convertirse en naves espaciales de agujeros negros, que vagaban por todas partes a 1000 veces la velocidad de la luz en busca de recursos. Tras su paso, solo quedó polvo. Solían utilizar dispositivos de reciclaje. Ahora, se ahorraron ese paso. Utilizaban directamente los agujeros negros para devorar a las estrellas, alimentándolas para que crecieran, y una vez que el equipo alcanzaba su límite, Chusien las cosechaba. En el plato, ya no se veían malvaviscos. Todo eran caramelos, crujientes y deliciosos. La velocidad que mostraban los detectors de la flota de la galaxia vecina los dejó casi paralizados. VIP, objeto añadido a una velocidad 1000 veces superior a la de la luz. VIP, objeto añadido a una velocidad 1000 veces superior a la de la luz. Sin necesidad de análisis alguno, era evidente que la otra parte había estado ocultando sus verdaderas capacidades. ¿Qué había pasado con esos objetos que viajaban 500 veces la velocidad de la luz? ¿Los habían retirado? Angustia, amargura, frustración, lo que ellos anhelaban con desesperación, el otro bando ya se estaba retirando. En efecto, sus alegrías y tristezas no eran las mismas. Quedaron muy impactados y tras comparar los datos, hicieron un descubrimiento significativo. Es decir, la velocidad observada y la velocidad real de la otra parte no coincidían en absoluto. La diferencia no era pequeña, sino que era muchísimo mayor. En ocasiones, inexplicablemente, en el camino de la otra parte aparecía una especie de supervelocidad. En última instancia, solo pudieron atribuirlo al hecho de que la otra parte existía en la ruta, pero había estado construyendo discretamente naves espaciales de supervelocidad. Esta era la única manera de explicar la situación irracional en la que la velocidad observada en la parte de la entera era como máximo 800 o 900 veces, mientras que la velocidad real era superior a 3000 veces. 450 lanza una red amplia. Capítulo 450 lanzando una red amplia. Observando cómo el otro bando corría directamente hacia ellos. Ambos estaban expectantes y a la vez inquietos. Habían intentado contactar con la otra parte, pero no obtuvieron respuesta. Si no se molestaron en responder porque iban en esa dirección, ¿crees que es posible que la otra parte no sea una civilización extragaláctica, sino una civilización nativa de la Vía Láctea? De lo contrario, ¿para qué vienen aquí? ¿No pueden ir a cualquier otro sitio? Esta suposición no carecía de fundamento. Después de todo, siempre ha habido civilizaciones que permanecieron tan transparentes como fantasmas, pero que no deben subestimarse. Al igual que su propia civilización, que fue una potencia en la galaxia vecina. En su momento había sido un grupo que permanecía completamente oculto. Entonces se le presentó una oportunidad. Se elevó hacia el cielo de un solo salto.
Al haberse convertido en la civilización más poderosa de toda la galaxia, no era imposible que la Vía Láctea también tuviera una civilización similar. Pero es demasiado discreto. Ni hablar de 1000 veces, incluso una nave espacial estelar con una velocidad 100 veces superior a la de la luz probablemente sería suficiente para unificar la Vía Láctea y convertirse en la que manda. Sin embargo, logró permanecer oculto hasta ahora antes de revelarse. No es que ser rápido signifique ser fuerte, es porque representa un sistema tecnológico completo. Aunque el árbol tecnológico esté desequilibrado, sin duda tiene un gran poder. El capitán se sentía melancólico. Se recibió una comunicación segura desde su galaxia de origen. Albricias, hemos logrado un gran avance. Finalmente se han establecido las bases teóricas para una nave espacial estelar que viaje 100 veces más rápido que la luz. Después de leer el mensaje, el capitán se emocionó de inmediato. De repente, timbre, número de objetos que viajan a 1000 veces la velocidad de la luz más 1. Zas, le vertieron un balde de agua fría, helándolo hasta los Huesos. Así es. ¿Qué había de emocionante? 100 veces, y eso era solo en teoría, mientras que la otra parte ya tenía en funcionamiento objetos físicos que viajaban a 1000 veces la velocidad de la luz con tecnología madura. Al mismo tiempo llegó una decisión importante del Consejo de Ancianos. Ya no utilice la comunicación de energía espaciotemporal de 6 dimensiones para la fuente, sino que utilice métodos de comunicación convencionales para seguir contactando con ese objeto de supervelocidad. El tiempo se acaba. El capitán también comprendió el motivo. Como máximo 2 años. Llegarían. El tiempo apremiaba. Una vez establecido el contacto, esto no solo les afectaría a ellos, sino también a las civilizaciones de la Vía Láctea, y la noticia de su contacto secreto quedaría al descubierto. La situación estaría completamente fuera de control, así que tuvieron que cambiar. Inmediatamente después, se activaron más de 1000 tipos de módulos de comunicación a bordo de los Bukes. Al contener la misma información que la energía espaciotemporal, se transmitió. Algunos eran rápidos, otros lentos, ahora les daba igual. Se echaron todas las redes, con la esperanza de pescar ese pez. Y poco después de que fue enviado, ¿qué estarán haciendo los vecinos? Sistema de decodificación de transmisión. O código claro. ¿Están probando algo? No, parece que también hay presentaciones personales, salisatos de comunicación, etc. ¿Qué ha pasado? Todas las civilizaciones cercanas de la Vía Láctea lo recibieron y quedaron muy desconcertadas. Si se trataba de comunicación, un solo tipo sería suficiente. ¿Lanzaban las redes de forma tan desordenada? ¿Se estaban volviendo locos? ¿O acaso estaban presumiendo de la cantidad de métodos de comunicación que tenían? Pero sí que tenían muchos. Más de 1000 tipos. Banda de frecuencia completa. Y cualquier civilización de primer nivel de la Vía Láctea podría recibir como máximo entre 100 y 200 tipos, lo que sumaría un total de no más de 1000. Entonces rápidamente fueron a preguntar ¿qué estás haciendo? Pruebas de equipos para evitar el envejecimiento por falta de uso. ¿Crees que nos lo creemos? ¿Envejecimiento? Al nivel de civilización del vecino, los materiales utilizados ya no eran elementos ordinarios de la tabla periódica. Sin desintegración atómica. Los productos que fabricaban, especialmente la tecnología de vanguardia, tendrían una vida útil extremadamente larga si no fueran destruidos deliberadamente. 10.000 años se considerarían un producto de baja calidad. Una semana después, continúen analizando todo el contenido de las comunicaciones y vean qué es lo que realmente quieren lograr. ¿Pruebas? ¿Envejecimiento? Cobertura de banda de frecuencia completa desde la mañana hasta la noche, apuntando aún en una dirección específica, gritando durante tanto tiempo tratándolos como Taantos. Tenían mucha curiosidad por saber qué había en esa dirección.